Les invito, hermano, a que abran la palabra del Señor en el libro de Santiago, Santiago capítulo 1. Después de Hebreos, Nuevo Testamento. Amén. Santiago capítulo 1, del versículo 19. Amén. ¿La tenemos todos? Bueno. La palabra de Dios acá en el libro de Santiago nos hace una advertencia a nosotros los creyentes, a nosotros los cristianos, y es que abramos nuestros oídos, cerremos nuestra boca y cuidemos nuestra conducta. Esas tres cosas importantes y otras más de las que el apóstol Santiago nos habla y nos quiere exhortar hoy con esta palabra. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y dice en el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera un espejo y se olvida cómo era. ¿Cuántas veces hemos pasado por un espejo y se nos olvidó cómo quedó el pelo, y otra vez volvemos y nos asomamos al espejo y volvemos nuevamente y nos asomamos al espejo? Este chulito no era por aquí, era por allí, ¿cierto? Y empezamos y se nos olvida cómo éramos. Aquí el libro de Santiago, la carta de Santiago, nos exhorta a que nosotros, como creyentes, le está hablando a los creyentes, que seamos prontos para oír la palabra de Dios. Hay muchas personas que hablan mucho, que hablan demasiado, que hablan tanto que no permiten que la otra persona hable, interactúe, sino que la persona hable y 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 no cesa de hablar. Son personas que les da dificultad escuchar, ¿sí? Entonces dice la palabra del Señor, que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. ¿Cuántas veces nosotros en el momento en que tenemos una reacción, bruscamente nos airamos, ¿cierto? Y dice la palabra, bueno, pueden airarse, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Santiago nos advierte de que debemos quitar toda inmundicia de nuestra vida cuando dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra de Dios implantada. Desechando toda malicia y abundancia de malicia, y esto me llama mucho la atención. Y estuve buscando el significado de malicia, pero ¿por qué dice esto tanto de malicia? Porque la palabra malicia la he encontrado varias veces en la Biblia. ¿Y saben qué es el significado de la malicia? La malicia es cuando yo tengo el deseo de hacerle daño a alguien para beneficiarme yo mismo. Yo, oh Señor, esto se ve en los creyentes. El deseo de hacerle daño a alguien para beneficiarme yo mismo. Y dice, abundancia de malicia. Que se quite toda abundancia de malicia, que se quite todo pecado de nuestra vida, para que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Entonces esto me lleva a que nosotros debemos llegar ante la presencia del Señor cuando vamos a recibir la palabra, primero
examinar nuestro corazón y pedirle perdón a Dios para que nos limpie de toda malicia, de toda abundancia de malicia, Señor, que sea limpiado para que yo pueda tener la capacidad de recibir esa palabra, la palabra de Dios implantada para que dé fruto, que sobreabunde, para que la palabra de Dios tenga frutos en nuestra vida. Primero tiene que haber un arrepentimiento genuino en nosotros para poder recibir esa palabra del Señor y que pueda dar el fruto a lo que la palabra de Dios es dada. Amén. Entonces nos advierte Santiago que con mansedumbre recibamos el mensaje de la palabra, con mansedumbre, la palabra implantada, porque sobre ella viene la salvación. Sobre la palabra del Señor viene la salvación. Y la palabra de Dios es la que nosotros usamos para poder evangelizar, para poder llevar a los perdidos a Cristo. Cuando le decimos, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Pero Dios es fiel y justo y verdadero, porque aquel que se arrepiente de sus pecados, entonces Dios lo perdona. Porque hay que hablar con amor, hay que hablar con mansedumbre de lo que es el amor de Jesucristo. Es de la manera como nosotros podemos llevar almas al Señor. No es con una acción o una palabra condenatoria. Y yo tenía eso, hermanos. Yo lo tenía. Cuando recién entré al cristianismo, bueno, enamorada del Señor, enamorada todo el tiempo, pero ese fuego del primer amor que es tan maravilloso, mas sin embargo había en mí una palabra condenatoria. Yo le decía al que estaba haciendo algo malo, claro, si es que eres un ladrón, lo decía así, claro, en vez de hablarle del amor de Dios, yo le decía, los condenaba, te vas a morir, el fuego del infierno, y era así, hasta que en la casa ya no, ahí vienen horas escondidas, esta viene es a condenarnos. Dios mío, y yo entendí, Dios perdona, porque es que no es así como nosotros llevamos a los perdidos a Cristo, no es condenándoles, es hablándoles del amor de Dios. Entonces habla muy hermoso aquí esa palabra de Santiago donde dice que recibamos con mansedumbre la palabra de Dios para que la transmitamos también con mansedumbre, para que la transmitamos también con amor en el nombre de Jesús. Es muy importante, hermanos, saber lo que habla la palabra. Es muy importante escuchar lo que dice la palabra, pero más importante aún es obedecerla. Yo puedo decir, por aquí me entra y por aquí me sale. Muchas veces pasa así. Venimos, escuchamos la palabra, pero no la escuchamos como debe ser y no la observamos con ese colirio espiritual y no la guardamos en nuestro corazón. Y más aún, no somos hacedores de la palabra de Dios. Cuando dice la palabra de Dios, no mintáis, pero seguimos mintiendo. Seguimos mintiendo. Cuando la palabra de Dios dice, perdone a vuestros hermanos, pero no perdonamos. Cuando la palabra de Dios dice, debemos ofrendar, pero no ofrendamos. Cuando la palabra de Dios dice, demos esos frutos dignos de arrepentimiento, vayamos a las aguas y bauticémonos, y no nos bautizamos. O sea, hay desobediencia. No estamos obedeciendo al Señor. La palabra de Dios no es solamente para oírla, la palabra de Dios es para obedecerla, hermanos. Y en Mateo 7:21 quiero que vayamos a este relato. El mismo Señor Jesucristo hace una comparación de cómo es los oidores, únicamente oidores y hacedores de la palabra. Mateo 7:21. Tenemos. Mateo 7:21 dice la palabra del Señor. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad, obedece la palabra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mira, todas las cosas que hace. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendo, hacedores de maldad. Y narra esta historia.
Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca que es Cristo. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo. ¿Y cuál es esa fundación en Cristo? De que nosotros oímos la palabra y la hacemos. Está fundada sobre la roca. Amén. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, mire, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, problemas, y vinieron ríos, tempestades, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Ahí está haciendo una comparación el Señor Jesucristo. Cuando yo estoy edificando sobre la roca, soy aquel varón o mujer que yo escucho la palabra del Señor, pero que también soy hacedor de la palabra del Señor. Que también que yo controlo mi conducta, yo controlo mis actitudes. ¿Por qué? Porque tengo el fruto del Espíritu Santo, el dominio propio, la templanza, la mansedumbre, porque yo tengo esos frutos del Espíritu, hermanos. Es importante. La eficacia de nuestro tiempo de estudio bíblico puede medirse, hermanos. La eficacia de nuestro estudio bíblico puede medirse por el efecto que tiene en nuestra conducta y actitudes. Si yo soy una persona, un creyente de la palabra de Dios, y yo la estudio, yo medito en ella, y yo la practico. Si yo ni siquiera hablo la escritura, lo que me dice, refrenad vuestra lengua, yo en cualquier momento suelto palabra, ¿sí? Porque no me estoy alimentando de esa palabra, y no la estoy trayendo a mi vida para vivirla y practicarla. Si yo no la estudio, si yo no observo las ordenanzas del Señor que son para vida, entonces yo voy a morir como hizo este hombre cuando edificó sobre la arena. ¿Qué pasó? Se arruinó, la casa se destruyó y esa casa somos nosotros. ¿Sobre qué casa estáis vosotros? ¿Estáis edificados sobre la roca o estáis edificados sobre la arena? La palabra de Dios es muy clara, hermanos. En Romanos 2:13 dice, no te la di, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, los que son justificados. Cuando dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No son los oidores, sino los hacedores de la palabra, los que seremos justificados delante del Señor. Y dice Santiago 1:25, mas el que mira, ojo, atentamente en la perfecta ley del Señor, el que mira, el que observa, el que medita, el que lee, la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no es que la leo hoy y entonces ya dentro de 8 días vuelvo y la cojo, no, persevera. Tú te alimentas todos los días, desayunas, almuerzas y comes, haz lo mismo con la palabra del Señor. Aliméntate de esa palabra y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Y ayer me dio mucha risa porque decía el pastor, y hablamos mucho de Esteban la semana pasada, y preguntó ayer, ¿de qué hablamos? Y nos quedamos así. Se nos olvida, no siendo olvidadizos de la palabra. Amén. Sino hacedor de la obra. Mira la belleza que dice este versículo. Este será bienaventurado en lo que hace. Cuando somos oidores y somos hacedores de la palabra de Dios, también somos bienaventurados en lo que hacemos. Somos doblemente felices, somos dichosos, porque la palabra de Dios mora en nosotros, porque de la abundancia del corazón se la saben muy bien. La obediencia de Dios se compara con la construcción de una casa de sólida base,
que permanece firme en medio de las tormentas, y vendrán tribulaciones y vendrán pruebas, pero nosotros que estamos sobre la roca confiamos en el Señor, tenemos la confianza de que el Señor es mi proveedor, mi sustentador, mi ayudador, mi sanador, mi libertador. Amén, aleluya. Entonces, cuando estamos edificados sobre la roca es porque hemos oído, hemos meditado la palabra y somos hacedores de la palabra de Dios. Cuando la vida está en calma, hermanos, el fundamento no parece importar. Cuando la vida está en calma, nos va yendo bien en la vida. Tenemos trabajo, tenemos dinero, tenemos salud, estamos con calma. Entonces no acudimos a lo que es la palabra del Señor, no acudimos a lo que es hacer la palabra del Señor. Pero ojo, no podemos estar así tan cómodos. Tenemos que salir de esa comodidad. Por eso es que muchas veces nos llegan las pruebas, porque el Señor, ¿qué dirá? Este no se mueve, pues entonces voy a moverlo. Salir de la zona de confort. Muchas veces nos quedamos en la zona de confort y ni palabra ni nada porque todo me está yendo bien. Asegúrese de que su vida esté construida sobre la sólida base del conocimiento y de la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Amén.